Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de si Dallas es mejor equipo sin Luka Doncic. No me hace falta ni preparar salseo para el podcast, no me hace falta forzar situaciones en mi equipo o ver si en mi vida personal sucede algo relevante o llamativo o ver si me peleo con algún árbitro, porque la NBA nos está dando todo el salseo que necesitamos. Es cierto que el traspaso de Fox ya lo veíamos venir, de hecho la semana pasada, cuando salta ya un poco todo, os dije, voy a grabar un vídeo, he grabado un vídeo, de hecho, sobre Fox, voy a ver si me da tiempo a editarlo, pero es probable que no me dé tiempo y que el traspaso llegue antes de que haya podido editar el vídeo. Pues efectivamente, entre que el domingo tuvimos lo que tuvimos y este lunes hemos tenido el traspaso de Fox a San Antonio, el vídeo ha caducado. Pero es que esta semana promete que va a ser, desde luego, una para la historia del trade deadline. Fijaros, en el último episodio o en el penúltimo episodio hablábamos de los traspasos más heavies, más inesperados, más sorprendentes o más impactantes que habíamos visto en el deadline. Pues tenemos uno que no es que vaya a entrar en la lista, es que la va a liderar, y no sé si en alguna ocasión, o si por lo menos nosotros en nuestra vida, vamos a ver un traspaso así de salvaje, lo han dicho todos los insiders. El caso, como os decía, el lunes hemos tenido el traspaso de Fox, que ya tenéis un vídeo en el canal. También he probado a subir el audio. Es cierto que este domingo preparé el vídeo de Luka Doncic. También saqué el audio, pero luego se me fue la cabeza y no lo subí al podcast. Pero he dicho, oye, voy a probar con este par de audios, y esta semana, que parece que va a ser bastante fuerte, pues oye, voy a probar a subir los audios de los traspasos, porque hay otros vídeos que no tiene sentido que extraiga el audio y lo suba al canal, porque es clave lo que se enseña en la imagen. Así que, oye, yo lo subo tanto por probar como también por comodidad. Ya sabéis que estamos en una temporada de prueba y error, ver un poquito cómo funciona, pero evidentemente también sabéis que si lo veis en YouTube, a mí me ayudáis más. Lo dicho, unos días muy locos, no nos hace falta ni salseo. La última que he leído antes de entrar, que resulta que Luka Doncic se había comprado una casa de $15 millones en Dallas la semana pasada, y que cuando se enteró del traspaso se echó a llorar. En fin, un traspaso que por desgracia ya está corriendo una teoría bastante fuerte en redes, que viene además de un periodista especializado en leyes, y por lo que veo también que reside en Texas y que es un experto en estos temas. Y lo que nos viene a contar, y que además tiene mucho más sentido que toda la parte deportiva, que la verdad no tiene ningún sentido, lo que nos viene a explicar es cómo la influencia de la nueva familia, que está muy poco preocupada por el deporte de Dallas, la influencia de la nueva familia de propietarios de los Mavs, pues podría tener bastante que ver en el cambio radical que hemos visto en la organización en los últimos tiempos, y que finalmente Luka Doncic salga traspasado. Lo dicho, tenéis los audios del traspaso de Luka y del traspaso de Fox también en el alojador del podcast, así que, oye, para el que le sirva, ahí queda fantástico. Pero esta semana se viene mucho material, y os recuerdo también que el jueves hacemos directo en el canal para vivir juntos el cierre del mercado de traspasos. Lo dicho, vamos a ello, porque hay mucho de lo que hablar y ya sabéis que luego siempre el tiempo se me echa encima. Bienvenidos a The Hustle Podcast. El traspaso de Luka Doncic. Menudo sin sentido. Sin sentido en lo deportivo, evidentemente. Ya hemos hablado del análisis de lo que nos han contado los insiders. Si hay más cosas por fuera, como hablaba con Rabinal en el podcast de Gigantes, lo iremos sabiendo con el paso de los meses. Pero de momento tenemos que centrarnos en lo que nos debemos centrar. Irán saliendo explicaciones, irán saliendo informaciones, pero quedan varios días todavía por delante de mercado. Los Lakers se tienen que mover y, lógicamente, todos los focos apuntan ahora hacia Hollywood, por la pareja que forman Luka y LeBron, por meter a Doncic en Hollywood, en los Lakers, y por todo lo que pueden hacer, lo que necesitan hacer. De hecho, los Lakers, ya no solo en los días que les queda de deadline, sino también en verano, de cara a ese proyecto con Luka Doncic como primera espada
del equipo oro y púrpura. Pero lo dicho, aunque todos los focos apunten hacia Hollywood, también hay que mirar a Dallas, porque los Mavs tienen un señor equipazo. De hecho, me hace gracia un comentario que he leído bastante desde el traspaso de Luka Doncic, y es: Dallas tiene mejor equipo que Lakers. Sí, efectivamente, Dallas ya tenía mejor equipo que Lakers antes del traspaso y Dallas sigue teniendo mejor equipo que Lakers después del traspaso. Como comentábamos en el vídeo de reacción al movimiento, sucede algo bastante sencillo. Para empezar, Luka Doncic está lesionado, entonces, lógicamente, si cogemos a Dallas y a Lakers ahora mismo, incluso cuando lleguen ya todas las piezas, es que hasta Maxi Kleber llega también lesionado a los Lakers. Davis también, pero de menor gravedad. Luka, en teoría, el 8 de febrero vuelve a las canchas. Lo dicho, para los Lakers es un cambio estructural. Si ellos ya tenían una deficiencia muy importante en el juego interior, están perdiendo a Anthony Davis. Y luego hay otro motivo muy sencillo. Lakers no viene de jugar las finales. Dallas sí viene de jugar las finales con Luka y con Kyrie como estrellas, que dices, en los Lakers tenías a LeBron y Davis, pero es que obviamente los jugadores que rodean a las estrellas de Dallas, hasta el traspaso por supuesto, eran superiores a los que tenían los Lakers. Para empezar, el asunto que ya se ha comentado, Davis dijo que quería jugar con interiores, ahora en Dallas, desde luego que los tiene. Sí que parece ser que, artículos que están saliendo ahora, sobre todo en The Athletic y ESPN, vienen a indicar que los Lakers quizás no estaban muy contentos con esa frustración creciente de Anthony Davis respecto a no conseguir mejoras. Pero ¿qué queréis que os diga? Es típica información que aparece después de que se tomen decisiones. Es como, por ejemplo, cuando se despide a un entrenador y luego aparecen todos esos rumores, informaciones y demás que llevamos escuchando durante tiempo, de repente se materializan en un artículo que cargan contra esa figura. Situaciones siempre hay. Tensiones siempre hay, y más en el ambiente profesional. Pero lo dicho, Dallas ya tenía mejor equipo antes del traspaso y evidentemente sigue teniendo mejor equipo después del traspaso. Dallas ya era candidato al título de la NBA y Dallas sigue siendo candidato al título de la NBA. Y aquí quiero destacar una acusación que se realiza de manera falsa. Es que Luka Doncic defendió muy mal en los pasados playoffs y quedó expuesto. Es una medio verdad, porque no se puede decir que sea una mentira absoluta. En las finales quedó expuesto, sobre todo ya cuando Boston tenía el control total de la serie, pero es cierto que Dallas, desde que hace los traspasos de febrero hasta el final de temporada y luego también en los playoffs, primera, segunda y finales de conferencia, vemos a un equipo que rinde a un nivel defensivo muy alto. Luka Doncic incluido. Se plantan en unas finales en las que no eran favoritos para llegar. Estaban en quinielas, sobre todo en las quinielas de muchos seguidores de España, también por los fuertes vínculos que hay con Luka, pero los Mavs no eran los favoritos del oeste para salir y llegar a las finales. Había otros equipos por delante. Recordemos sobre todo, por supuesto, los Denver Nuggets, campeones de Nikola Jokic, o Minnesota después de cargarse a Phoenix de paliza y luego a Denver Nuggets en ese séptimo partido. No era el favorito indiscutible Dallas Mavericks, ni mucho menos. Y llegan a las finales de la NBA contra unos Boston Celtics que sí eran favoritos, que eran mucho mejor equipo que Dallas. Había claramente al menos un peldaño de diferencia entre ambos equipos. Y Boston llegaba muy descansado. Dallas después de una serie bastante exigente contra Minnesota. Lo dicho, Luka Doncic defendió a muy buen nivel durante la mayor parte de los playoffs. Es cierto que luego en el momento más importante de las finales quedó expuesto. Sí, sin ningún tipo de duda. Eso es así. Luka Doncic tiene que mejorar. Pero no se puede decir que Dallas no tuviese éxito defensivo la pasada temporada con Luka en cancha. Eso es directamente falso. ¿Qué ocurre ahora? Dallas pasa obviamente a tener un juego interior salvaje. Cuando se recupere, de hecho, Derek Lively, muy probablemente tengan el mejor juego interior de toda la NBA. Y si su defensa ya tuvo mucho éxito y funcionó tan bien la pasada temporada con Luka y con Kyrie en cancha, lo vuelvo a repetir, con Luka y con Kyrie en cancha, ahora que estás cambiando a Luka Doncic, que es tu eslabón más débil en defensa, por Anthony Davis, ¿qué vamos a ver de este equipo a nivel defensivo?
podemos ver y debemos ver un rendimiento sencillamente alucinante. De hecho, si ahora mismo Derek Lively y, por ejemplo, Herb Jones estuviesen sanos, es que te ibas de cabeza por Herb Jones. Ofreces a Daniel Gafford, ofreces también, por ejemplo, a Quentin Grimes, que termina contrato y has recibido a Max Christie. Entiendo que le reciben como potencial solución a medio y largo plazo por si Grimes se marcha de Dallas. Y oye, con eso y alguna primera ronda también has recibido la de Lakers. Puedes tentar al amigo Herb Jones. Es que me acaba de venir a la cabeza pensando no sé por qué me ha venido, bueno, pensando en el pick de Lakers, me ha venido porque lo he leído también antes de entrar, que, bueno, en teoría en el traspaso iban a entrar también Dalton Knecht y más compensaciones de primera ronda de los Lakers, que dices, sería lo mínimo por Luka Doncic. Bueno, pues que resulta que Pelinka fue capaz de convencer a Nico Harrison debido a esos problemas o las dudas con la condición física que hay respecto a Luka Doncic. De verdad que es una cosa fascinante. En fin, también les vendría bien un base suplente, por supuesto, porque por ahí ahora se quedan muy cojos, y ahora vamos a hablar de esto. Pero, como digo, pueden dar salida a Quentin Grimes en este final de mercado. Es cierto que está haciendo una muy buena labor con el equipo, pero si termina contrato, también si la salida de Luka ha sido algo que duela al vestuario, pues oye, ¿por qué no? Tienes a Max Christie en el banquillo, un jugador que viene de ser titular y de jugar bastantes minutos con los Lakers y que ha ido progresando y que aquí va a tener un rol muy diferente como jugador de banquillo. Lo dicho, Dallas pasa a tener un juego interior salvaje y una defensa que puede ser aplastante. Cambian su peor parte de la defensa por uno de los jugadores más diferenciales atrás de toda la NBA, como es Anthony Davis, que evidentemente sí, tiene 6-7 años más que Luka Doncic, es un jugador también con un importante historial de lesiones, pero que es cierto, en las últimas, esta y la pasada temporada, pues oye, le estamos viendo jugar con continuidad, perdiéndose pocos partidos y ofreciendo, como siempre, un rendimiento de All-Star, de uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, por ahí, evidentemente, Dallas gana una serie de cosas que no tenía en el equipo. Y Davis también se va a sentir más cómodo jugando al 4 y va a sacar, estoy seguro, su mejor versión. Su mejor versión como interior. Pero claro, hay dudas, evidentemente. Se está hablando mucho de, oye, Dallas se ha cargado su futuro. Dallas se ha cargado la ilusión del aficionado, la conexión con su gente, evidentemente. Y eso no lo puedes recuperar. Y no hay anillo que valga todo eso. Pero debemos hacernos otra pregunta, y es un poco de lo que hablaba Nico Harrison, de ganar defensa, de que la defensa gana campeonatos, y es si Dallas Mavericks tiene mejor equipo a corto plazo, o mejor dicho, si tiene más opciones a corto plazo de ganar la NBA, y me refiero evidentemente a hacerlo este año o el próximo. La realidad es que no lo sabemos, tenemos que ver cómo están los Lakers con LeBron y con Luka, y cómo están los Dallas Mavericks con Kyrie y con Davis como referencias. Yo me posiciono en el no, pero realmente tampoco te voy a decir que no la van a ganar. Primero porque la NBA ofrece un panorama muy abierto. Segundo porque, por ejemplo, ahora tienen un equipo con el que pueden hacer muy bien frente a Nikola Jokic. Será el equipo mejor equipado, de hecho, para defender ahora mismo a Nikola Jokic. Lo era Minnesota, pero desde que tienen a Randle ahí, yo creo que esa etiqueta ya la pierden. Dallas seguramente puede hacer ahí un trabajo ahora mismo fantástico a nivel defensivo. La duda es, lógicamente, con el ataque. Tapan el agujero defensivo, sin ninguna duda, pero abren uno enorme, un boquete negro en el playmaking y la generación del equipo. Porque Kyrie no es Luka Doncic. Porque Kyrie estaba orientado a ser un anotador como segunda espada, que de hecho ha sido la versión ideal a lo largo de toda su carrera. Esa ha sido su versión ideal tanto con LeBron James como con Luka Doncic. Que no es casualidad, ha sido las dos veces que su equipo ha llegado a las finales de la NBA, pero nunca lo ha conseguido, aunque lo hemos visto muy poquito, siendo él la primera referencia generadora de un equipo. Esa no es la versión ideal de Kyrie Irving. De hecho, recordad lo que pasaba en los pasados playoffs. Luka Doncic era el genio generador en todo momento del partido, y lo que veíamos era, aparte de un gran protagonismo de PJ Washington, aparte de
jugadores que podían aparecer como Derrick Jones Jr., lo que veíamos de Kyrie es que en muchas ocasiones parecía que ni siquiera estaba en el partido y de repente aparecía con una tremenda ráfaga anotadora. Y sobre todo en las segundas partes, que era cuando Luka bajaba su anotación, Kyrie aparecía y tomaba él el partido. Esto ya no puede ser así. No puede ser así. Era el Kyrie de las dos mitades. Desaparecido hasta esas apariciones. Pero ahora, ¿qué sucede? Antes tenías a Luka por delante y tú eras el segundo punch. Eras el que ejercía de base cuando Doncic descansaba. Ahora tienes que generarlo tú y tu segunda opción es Spencer Dinwiddie. Pues hombre, te baja bastante. Te baja bastante. Y hay otro problema. Klay Thompson pega mucho más para el 3 actual en la NBA que para el puesto de escolta, donde puede tener más problemas a nivel defensivo y ahí sigue haciendo un buen trabajo. En el 3 en defensa. En el 2 a Klay a estas alturas de la película le veo menos. Le veo menos. De hecho, lo que le venía bien a este equipo de Dallas era un alero defensivo precisamente para poder sentar a Klay si no estaba a la altura del emparejamiento. Y evidentemente ahora vamos a ver un quinteto muy potente de Dallas con Kyrie Irving, Klay Thompson, entiendo que PJ Washington en el 3, Anthony Davis en el 4 y Daniel Gafford en el 5. Y cuando estén todos sanos, tienes una segunda unidad con Dinwiddie, con Max Christie, con Quentin Grimes, con Najee Marshall, con Derek Lively. Tienes profundidad, ¿eh? Y no cuento las alternativas en la generación, si es que son alternativas fiables para playoffs, en Dante Exum y Jaden Hardy. Pues hombre, para alguna ráfaga no es tan mal, pero vas a sostener la generación de tu equipo en Kyrie y Dinwiddie. Es complicado, ¿eh? Es complicado y de nuevo, Kyrie no es un generador para su equipo. Es que no lo es. No lo es. ¿Y qué ocurre? Que la presencia de Luka te permitía unos tiros de una calidad que Kyrie no te va a ofrecer. Porque Kyrie no tiene esa gravedad ofensiva. Kyrie no atrae la atención de la defensa rival como sí lo hacía Luka Doncic. De hecho, os voy a poner un cuadro, una imagen, comparando la calidad, el porcentaje de lanzamientos que consiguen o que han conseguido los Mavs con Luka en cancha versus lo que consiguen cuando Luka descansa, y se aprecia una diferencia de casi el 5% de acierto. ¿Y qué queréis que os diga? Pero 5% en general en los tiros puede ser una diferencia salvaje, ya no solo en un partido, sino a lo largo de toda una eliminatoria. Por lo tanto, este equipo, y esto lo sabíamos, estaba construido a la imagen y semejanza de Luka, a lo que él necesitaba, no a lo que Kyrie Irving necesitaba. De hecho, Kyrie está aquí para ser esa segunda espada, ese complemento anotador de Luka Doncic. La defensa y la profundidad pueden llevar muy lejos a los Mavs actualmente. Estoy convencido de ellos. Siguen siendo candidatos. Lo eran antes del traspaso y lo siguen siendo. Y como os decía, ningún equipo es perfecto este año. La NBA está muy abierta y ellos se pueden deslizar por algún hueco. Pero en ataque van a tener momentos complicados. Eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero claro, es que Dallas ya era candidato antes del traspaso. Lo era con Luka y el año pasado se metieron en las finales cuando no eran favoritos para llegar. Y como os decía, jugaron muy bien hasta las finales contra un equipo, Boston Celtics, a los que les hemos visto cómo han tenido que zampar y aprender durante muchos años e ir mejorando también su plantilla hasta poder ganar ellos. Ir acumulando ira, aprendizaje, decepciones, frustraciones, derrotas. Y también mejores jugadores en la plantilla, por supuesto. Dallas ya era candidato a ganar con un roster y con un Luka mejorable. Ahora lo siguen siendo, pero abren un boquete enorme en la generación que no pueden solventar con lo que tienen en plantilla. Sin embargo, para empezar con un Luka Doncic más aplicado, como vimos en el tercer y cuarto partido de la serie de las finales contra Boston, sí que puedes corregir tu defensa. Y de hecho lo vimos durante los playoffs. Evidentemente en Dallas conocen mejor los puntos más oscuros de Luka Doncic. Pero entendiendo que la decisión es deportiva, de momento no me quiero poner en lo peor, aunque es lo que más sentido tiene, el boquete que abres ahora tiene una disolución mucho más complicada. Mucho más complicada. ¿Qué va a pasar cuando el balón queme? ¿Qué va a pasar cuando Kyrie Irving no esté? Por problemas de faltas,
por problemas de lesiones o simplemente porque no tiene el día. Y Kyrie, de nuevo, es un anotador, no es un generador. Luka te impacta en el partido, incluso cuando no tiene el día con el tiro. Kyrie eso no lo hace, o no lo hace de la manera que Luka sí lo conseguía. Y luego, por supuesto, está la presencia de Anthony Davis. Diréis, oye, no es solo defensa lo que trae, es uno de los mejores interiores ofensivos, sin ningún tipo de duda. Un ejecutor del primerísimo nivel que necesita un playmaker a su lado para sacar su mejor versión. ¿Y qué queréis que os diga? No puede volver al desgaste que tenían los Pelicans de hacerlo absolutamente todo en ataque, en parte también porque Davis ha evolucionado y no tiene la frescura ni la agilidad que sí tenía en los Pelicans de entonces. Evidentemente van a demandar que haga más en ataque, mucho más de lo que hacían los Lakers, donde sí le hemos visto orientado a ese perfil de ejecutor. Ahora tendrá que hacer más cosas, pero Davis tampoco es un playmaker y te falta ese jugador al que le puedas dar el balón en las manos. ¿Tienes a Kyrie Irving? Sí, pero no creo que sea suficiente. Dallas está obligado a ganar la NBA en 2025 o en 2026 para salvar el ridículo de traspasar a Luka Doncic. E incluso ganando un título de la NBA, habrán perdido el traspaso. Hoy es lunes y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas, a la que le voy a dar un uso malvado prácticamente para hablar de objetivos para Los Ángeles Lakers. Y es que hoy vamos a enumerar 10 objetivos de traspaso para los Lakers después de haberse hecho con Luka Doncic. Evidentemente el equipo queda desequilibrado, necesitan movimientos y hay dos objetivos claros. Por un lado, una necesidad extrema como es la de añadir algo en el puesto de pívot, pero no cualquier cosa, es que necesitan mejorar mucho en el puesto de pívot. Y luego, por otro lado, necesitan un defensor perimetral que poner al lado de Luka Doncic y de LeBron James. Si ya había necesidad de añadir otro pívot, si había necesidad de mejorar la rotación interior, imaginad ahora que ya no está Anthony Davis. Es que de hecho ahora mismo los Lakers solo tienen a Jackson Hayes y luego a Jarred Vanderbilt como interiores, porque Maxi Kleber, que llega desde Dallas, está lesionado y Christian Wood también lo está. Vale, bueno, sí, tienes a Christian Coloco. Pero bueno, en fin, que los Lakers no tienen nada por dentro, que necesitan sí o sí moverse. Esto es algo que necesitan conseguir esta semana, aunque sea para no dar una imagen lamentable en lo que queda de temporada. Evidentemente, luego Luka, Austin Reeves y LeBron James no es una fórmula sostenible al medio plazo como titulares. Necesitas meter un defensor entre Luka y LeBron. Sabemos que lo ideal es meter un perfil de alero 3&D y entiendo que el que ahora pasa a ser indiscutible como titular es Dorian Finney-Smith. Entiendo que además, con la relación que tiene con Luka Doncic, que Luka siempre le ha señalado como uno de sus favoritos en Dallas, el alero tiene que entrar ya sí o sí para que puedan defender un poquito. Y luego el caso de Austin Reeves, evidentemente es uno de los jugadores predilectos de la afición de Lakers, tiene un contrato que es una de las mayores gangas de toda la NBA. Y luego hay otro aspecto interesante, y es que aunque este año ha estado funcionando de base, le quitó el puesto a D'Angelo Russell, el rol ideal de Austin Reeves es el de sexto hombre. Así es como más vas a controlar la defensa de tu equipo para que no la ataquen desde el minuto 1 y más va a poder Reeves explotar sus habilidades ofensivas contra las segundas unidades del rival cuando empiecen las rotaciones y también salgan los mejores defensores del equipo contrincante. Por lo tanto, esto sería muy interesante, lo de poder tener a Reeves como sexto hombre y así tener siempre una capacidad anotadora y de generación brutal rotando a Luka, LeBron y Reeves, y obviamente también entramos coincidiendo los tres en cancha, pero tienes que poner dos muy buenos defensores a su lado. El caso es que esto es un lujo, es decir, tener a Austin Reeves como sexto hombre es un lujo que quizás los Lakers no se pueden permitir en este momento, pero entiendo que tampoco tienen prisa, es decir, no van a malvender a Austin Reeves por conseguir el primer pivot que se cruce en su camino. También ha salido que está confirmado que LeBron James se va a quedar en los Lakers, no va a salir traspasado y eso que los Warriors han vuelto a llamar. Aunque bueno, Golden State, por lo que están diciendo los insiders, ha llamado a prácticamente
todos los jugadores All-NBA de la NBA para saber si están disponibles de cara a un potencial traspaso, incluido Paul George, al que ya intentaron conseguir este pasado verano. Lo dicho, los Lakers, ¿qué pueden mover? Bueno, pues Maxi Kleber, uno de los salarios que llegaba desde Dallas Mavericks, no puede ser agregado y está lesionado, así que entiendo que Kleber se va a quedar en el equipo y vamos a ver si cuando vuelva puede ofrecer algo. Yo creo que ya para segundo pívot no está, pero bueno, para ofrecer una carta de rotación en el 3-4 y un interior que puede defender, aunque ha perdido capacidad física, capacidad de moverse, de agilidad, en general velocidad de pies, es interesante por ser un interior que te abre la cancha. Eso sí, esta temporada ha estado tirando muy mal y es un jugador al que en Dallas yo creo que ya venían señalando desde los pasados playoffs como diciendo, oye, quizás toca mover el salario de Maxi Kleber y buscar una mejora. Viene con Luka de la mano, es uno de sus amigos, es una de sus personas más llegadas y de confianza en el vestuario, así que Luka cuenta con Maxi Kleber y Finney Smith. Si Kleber vuelve, lo dicho, pues hombre, puede aportar, puede ayudar y sobre todo que Lakers no puede agregar su salario, así que todo lo que puedan sacar de él fantástico y si no luego en verano un expiring que podrán mover para mejorar la plantilla. Luego Gabe Vincent, que es el base de la segunda unidad, pero que si consigues hacerte con un escolta o con un alero titular, pues oye, puedes mandar a Austin Reeves al banquillo y tienes ahí tu base de la segunda unidad. Por lo tanto, Vincent, aunque está jugando algo mejor en las últimas semanas, evidentemente, como lleva siendo desde la pasada temporada, es un jugador disponible para traspaso y que los Lakers seguro están mirando para poder mover. Pero bueno, con el tamaño que tiene, ofrece una buena defensa y ha mejorado su acierto exterior. Pero lo dicho, en la situación que están los Lakers, es más que transferible. Luego Hachimura, que evidentemente es un jugador importante, entiendo que ahora ya sí, Redick le va a dar el paso a la segunda unidad y que ahí debería seguir siendo un jugador importante. De hecho, hemos visto mucho a los Lakers esta temporada usando el small ball. Si consiguen un pívot titular y ahora teniendo a Jarred Vanderbilt, pues bueno, tienen opciones para poner a LeBron, a Finney Smith, a Hachimura en el 4, rotar con los tres entre el 3-4 y que el pívot titular que consigan sea el que adquieran esta semana del cierre de mercado y que el pívot suplente sea Jarred Vanderbilt, pero evidentemente Hachimura, por el salario que tiene, por la buena temporada que está realizando y por ser un jugador interesante, puede ser atractivo para muchos equipos. Luego tienen el contrato de Jarred Vanderbilt, que honestamente, por lo que he estado leyendo, no tiene ningún valor, así que yo intentaría quedarme a este jugador, ponerle como pívot suplente, usarle también en el 4, es decir, para dar defensa al equipo, que lo van a necesitar sí o sí, y ver si luego con Luka Doncic en cancha, pues pueden incluso sacar algo de provecho en que Luka y Vanderbilt jueguen el pick and roll. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, puestos a probar o que ataque por línea de fondo y que si juegan Luka y LeBron el pick and roll, que Vanderbilt corte para que LeBron pueda o finalizar él o darle el pase al corte de bando. Lo dicho, Vanderbilt no tiene valor, pero sí que tiene valor la primera ronda de Lakers de 2031. También tienen la primera ronda de 2027, que aunque está enviado a Utah, está protegida al top 4. Y claro, podremos pensar, bueno, ahora que está Luka Doncic, las rondas de Lakers valen menos. Realmente Luka Doncic tiene contrato hasta 2026 y aunque debería quedarse en los Lakers hacen esta operación para tener a Luka todos los años que puedan en el equipo, también pueden jugar con la incertidumbre de, oye, nosotros no tenemos a Luka renovado, tenemos ahí una primera ronda que hemos enviado a Utah protegida al top 4, si te levanto la protección puede ser interesante. Lo mismo ahí, ya no está LeBron James, Luka Doncic sí que está y el equipo es malo y la ronda no está mal. Pueden jugar, creo, con ese factor de incertidumbre y evidentemente los derechos de intercambio para 2026, 2028 y 2030 de sus primeras rondas. Así que los Lakers tienen activos para mover, además de la segunda ronda suya del equipo de este año. Pero bueno, ese es un activo más secundario. Lo dicho, os voy a dar 10 nombres. Me ha costado mucho más sacar los perimetrales que los interiores. Los pivots son bastante claros cuáles son los nombres que hay en el mercado, cuáles encajan mejor y peor. Con el tema de los perimetrales es más complicado porque, claro, necesitas a alguien que sea lo suficientemente bueno como para sentar a Austin Reeves y que te merezca la pena, o incluso alguien lo suficientemente bueno como para que te merezca la pena traspasar a Rui Hachimura. Es decir, no es tan sencillo. De hecho, he sacado pocos nombres de perimetrales y muchos de interiores. Sí que os tengo que decir que aquí paso olímpicamente de los Nikola Vucevic, Clint Capela o John Collins.
Vucevic, muy sencillo, porque no trae defensa y es lo que necesitan. Capela es un jugador que hace unos años hubiese encajado muy bien, pero ha perdido capacidad atlética y creo que a los Lakers les interesa buscar un pívot que pueda tener recorrido junto a Luka Doncic, es decir, que sea un jugador que vaya más allá de LeBron James, dure lo que dure LeBron en la NBA, que no tenemos ni puñetera idea del tiempo que se va a quedar ahora que los Lakers se han hecho con Luka Doncic. John Collins tampoco le añado simplemente porque, aunque es un pívot que me gusta, que es versátil, que te da capacidad anotadora, de nuevo no es el perfil de pívot defensivo que necesitan los Lakers. Miles Turner sería una opción muy interesante que te permitiría además equilibrar el equipo, es decir, que Luka como tu base sea uno de los mejor pagados del equipo, LeBron como tu alero y segundo base sea el segundo mejor pagado del equipo y que luego el tercer jugador mejor pagado del equipo sea Miles Turner como referencia interior, que es cierto que no es el pívot que más juega por encima del aro, es decir, el perfil que más le gusta a Luka Doncic, pero te va a dar espacio con su lanzamiento exterior, que ahí es muy fiable, y una capacidad defensiva muy importante. Lo dicho, no me parece el pívot ideal, pero es que de todas las opciones que hay en el mercado, ninguna es la ideal para los Lakers. Entonces a Miles Turner no le meto, sobre todo porque los Lakers tendrían que encontrar, porque ellos no tienen ningún pívot interesante para ofrecer. Indiana me cuesta ver que vayan a mover a Miles Turner, pero si lo hacen, tienen que recibir sí o sí un pívot en ese acuerdo. Por lo tanto, tendría que ser un traspaso a 3 bandas en el que los Lakers envíen activos a otro equipo, por ejemplo, Toronto Raptors, que Toronto Raptors envíe a Jacob Poeltl a Indiana y que Miles Turner llegue a los Lakers. ¿Es una locura? No. ¿Debemos descartarlo? Tampoco. De hecho, me parece algo que tiene bastante sentido. Pero lo dicho, por seguir dando nombres, os voy a dar el de Nick Claxton, un jugador con un salario top. Esta temporada sí que es cierto que es más alto, pero luego va bajando, y que quitando el problema del rebote defensivo, que es el gran agujero que tiene este jugador para ser un pívot, porque es un jugador que va al 5, es cierto que es algo bajito para su posición, pero es un tipo que en defensa va muy, pero que muy bien. Y además también te da esta capacidad de juego por encima del aro. ¿Qué ocurre con Claxton? Que es un jugador que necesita talento a su alrededor para brillar. Este año los Nets no tienen y le está costando más producir, pero con Luka y LeBron al lado lo haría muy, pero que muy bien. Lo dicho, el único problema, la única pega de Claxton, porque por salario, por edad y por perfil es extraordinario, es que es un jugador que en rebote defensivo es bastante flojo. La segunda opción, también de Brooklyn Nets, Day'Ron Sharpe. En este caso sería más bien para conseguir un pívot suplente, es decir, si los Lakers, por lo que sea, no consiguen ningún acuerdo que les convenza, no hay ningún traspaso que realmente les motive, bueno, pueden ejecutar este de Day'Ron Sharpe y traer otro pívot para la rotación, tratar de invertir en un pívot joven, meterle de inicio y ver, oye, cómo funciona. Seguro que les sale barato, termina el contrato y la renovación no sería cara. Pero hombre, no sé si estás para ponerte a hacer experimentos, pero si cierras un traspaso con Brooklyn Nets en el que te traes a Cam Johnson, que ya sé que cada vez que le repito me decís, oye, solo metes a Cam Johnson. Si metiesen, por ejemplo, en un acuerdo a Cam Johnson, ellos envían a Rui Hachimura, y algo más tienen que enviar los Lakers, por supuesto, podrían venir de vuelta Cam Johnson para mejorar mucho la rotación de entre Luka y LeBron que hay en el equipo, entre lo que pones en medio de estos dos jugadores, contando por supuesto lo que hay en el 3-4 también, y añadir a Day'Ron Sharpe como pívot de rotación. Lo dicho, sobre todo una opción buena para el banco. Robert Williams es otro que es ideal por su perfil. ¿Qué ocurre? Ha perdido atletismo, pero es cierto que sería bastante fácil adquirir a este jugador sin perder demasiado en la rotación. Aunque evidentemente cada vez que te vayas a por un jugador de alrededor de 10 millones, eso significa que Gabe Vincent tiene que entrar. Si entra Gabe Vincent, pierdes al base de banquillo, por lo tanto Reeves tiene que pasar a la segunda unidad. Y si metes a Robert Williams de inicio, eso significa que tienes a Jackson Hayes de 5 suplente, por lo tanto Jarred Vanderbilt es el 4 suplente, por lo tanto Hachimura el 3 suplente y el 2 suplente Dalton Knecht. Pero claro, no tienes 2 titulares, entonces es un poco situación compleja. ¿Qué vas a hacer? Mantener a Reeves de titular porque no te queda otra, y cuando Luka descanse que Reeves se ponga al 1, en fin. No es sencillo, ¿de acuerdo? No es sencillo para Lakers, pero evidentemente Robert Williams, incluso habiendo perdido atletismo, es un jugador que encaja 100% en el perfil que buscan los Lakers. El único problema que le veo es que quizás Robert Williams esté ya más para ser un pívot de banquillo en un contender y aprovechar un alto impacto en pocos minutos, que para ser un jugador que vaya a ser la referencia titular interior de un equipo como lo sería en este caso en los Lakers.
El siguiente, uno de los más mencionados cada vez que se habla de Los Ángeles Lakers, por supuesto, como es Jonas Valanciunas, de las opciones más baratas, pero también de los más o el más viejo de toda la lista. Y por supuesto, no es el perfil que necesita Luka Doncic. Esto es muy, pero que muy importante. El siguiente caso es uno que no esperaba añadir yo a esta lista, pero se trata de Mitchell Robinson, el pívot de los New York Knicks. Y es que Kevin O'Connor dice que los Lakers están interesados. Por perfil es muy interesante, es cierto que es ese tipo de 5 atlético corredor que necesita Luka para estar en un ritmo alto, poner el bloqueo y según está saliendo tirarle ya el alley-oop y que la hunda, pero es un jugador que viene de muchos meses, prácticamente un año, lesionado y que de hecho ha tenido el mismo problema que ha tenido prácticamente un año alejado fuera de las canchas a Jarred Vanderbilt. Entonces, las dudas están muy claras por dónde vienen, pero también a nivel salarial no sería complicado adquirirlo. Lo que no sé es qué le puedes enviar a los Knicks que les convenza. Entiendo que te pedirían a Jarred Vanderbilt y más cosas, pero no sé, ¿van a cambiar a Mitchell Robinson por Jarred Vanderbilt? No le vería mucho sentido. De hecho, se supone que ellos quieren mantener a Robinson para probar esas alineaciones de dos interiores con Towns y con Mitch. El penúltimo pívot, el más soñado por el aficionado de Los Ángeles Lakers, como es Walker Kessler, el joven pívot de Utah Jazz, que es el ideal por defensa y por protección de aro, esa que has perdido y que vas a echar tanto en falta sin la presencia de Anthony Davis. Es cierto que no es el ideal para que Luka explote sus habilidades en ataque, pero le va a poner muy buenos bloqueos. Las continuaciones, pues hombre, puede finalizar por supuesto por encima del aro, pero no es un Lively, no es un Gafford. Pero es el mejor pivot porque puedes negociar con Utah sabiendo que tienes esa protección de la primera ronda de 2027, que la puedes eliminar, que puedes añadir otra primera ronda e incluso enviarle un swap al equipo para intentar cargar todavía ese traspaso. Y luego si Luka renueva y el equipo funciona, son rondas que no van a ser altas. Por lo tanto, el jugar con esa baza. Sabemos que Utah, cada vez que Lakers llama preguntando por Kessler, el precio es muy alto. Pero sería muy, pero que muy interesante porque te permitiría mejorar una barbaridad el puesto de pívot sin comprometer ninguna otra pieza de la rotación. Es decir, podrías entregar a Christian Wood y cierras el traspaso sin dar a Jarred Vanderbilt, sin dar a Gabe Vincent, sin dar a Rui Hachimura y luego puedes utilizar a estos jugadores para otro movimiento, para buscar ese escolta titular que te falta. Y el último pívot que meto en la lista es Jakob Poeltl de Toronto Raptors. Debo decir que no me convence ni por salario ni por perfil, pero evidentemente es uno de los que está en la lista y bueno, se puede cuadrar, seguramente haría falta un tercer equipo, pero también le meto en la lista precisamente por relacionarle con uno de los exteriores que más sentido tiene ahora en los Lakers y que podrían intentar conseguir un movimiento para cerrar a los dos. Realmente ahí sería al revés, cerrar un movimiento para conseguir a los dos jugadores. De perimetrales, os he metido, lo dicho, 3 nombres. El primero, el que menciono siempre, Cam Johnson. Un jugador que, si bien es cierto, los Lakers necesitan un especialista defensor, también necesitan tiradores en la plantilla y tienen a Finney Smith. Por lo tanto, si pudieses hacerte con Cam Johnson en un traspaso en el que entregues a Rui Hachimura y valor en rondas del draft, luego pondrías mandar a Reeves al banquillo, evidentemente tendrías que conseguir un pívot sí o sí. Oye, lo mismo puedes hacerte con Day'Ron Sharpe, tu puesto de pívot va a ser el peor de la NBA, pero el resto del equipo estaría muy, pero que muy bien. Porque tendrías a Reeves de sexto hombre, puedes seguir desarrollando a Canet desde el banquillo y tendrías un quinteto en el que tendrías 2 estrellas, Luka y LeBron como grandes generadores, con 2 aleros como Finney Smith y Cam Johnson, uno mejor en defensa y el otro letal como tirador. Por lo tanto, realmente lo único que te haría falta sería añadir un pívot y mejorar verdaderamente la rotación, pues añadir veteranos o lo que hiciese falta en verano para tener un verdadero equipazo de anillo. Lo dicho, había que meter a Cam Johnson y el siguiente que meto es uno de los más mencionados en las últimas semanas para cualquier traspaso, como es Bruce Brown, y que precisamente se relaciona con Jakob Poeltl. ¿Sería fácil para los Lakers cerrar un traspaso con los dos? No, necesitarían un tercer equipo, habría que ver cómo se cierra la operación, pero evidentemente si los Lakers, obviamente si el precio es exagerado no les merece la pena, pero si consiguen cerrar un acuerdo en el que vengan Poeltl y Bruce Brown, habrían conseguido tapar a corto plazo sus más evidentes necesidades. Meter una escolta de más energía y de poder defensivo como Bruce Brown al lado de Luka, aunque tampoco me parece
por tamaño el jugador ideal, podría encargarse de defender al base rival cuando Luka tenga enfrente un emparejamiento verdaderamente exigente, y luego Jakob Poeltl para ser el 5 del equipo. Lo dicho, no es la opción que más me agrada, pero en un movimiento los Lakers podrían solucionar sus problemas. Y luego la tercera opción que traigo es DeAndre Hunter, un jugador que nos ofrece dudas por sus lesiones, pero que creo que por perfil se adapta mucho mejor a lo que necesitan los Lakers al lado de LeBron y Luka que lo que hace Rui Hachimura. Y de nuevo podrías poner tanto a DeAndre Hunter como a Finney Smith en el quinteto titular. De nuevo te faltaría el pivot, pero es que no es sencillo. A Marcus Smart no le meto porque está todo el día lesionado y parece ya que como jugador se ha gastado mucho. Y gente como Caleb Martin, pues no me convence. Habría que ver si Filadelfia le movería, pero es que lo dicho, los Lakers necesitan meter un perimetral importante porque si no mantienes a Austin Reeves de inicio, aunque te vayan a freír en defensa. Bien, os traigo algunas propuestas de traspaso para ver qué os parecen. La primera de ellas, traspaso por Walker Kessler, el que ya os mencionaba, en el que los Lakers entregan a Christian Wood, levantan la protección del pick del draft de 2027, entregan la primera ronda de 2028 como un swap y entregan desprotegida la primera ronda de 2031. Este es el traspaso ideal para los Lakers porque traes un pivot joven, barato para la próxima temporada, luego te tocará renovarle, pero esa ventanita que te da es muy valiosa y porque es la mayor urgencia de los Lakers, meter un pivot defensivo, y Kessler lo es. Por lo tanto, sería una opción muy interesante e incluso, oye, si tienes a Finney Smith en el 4 y a Kessler en el 5, vas a tener muy buen nivel defensivo y Finney Smith te abre la cancha, por lo que entiendo que esta es una prioridad para los Lakers, aunque no es sencillo dar salida a Kessler de Utah. El segundo traspaso sería, como os decía, para hacerse con Bruce Brown y Jakob Poeltl. Debo decir que no me convence la operación. Yo aquí os he hecho un dibujo de cómo sería, pero haría falta un tercer equipo para darle sentido. Pero ya os digo, no me termina de cerrar porque creo que pueden intentar hacerse con Bruce Brown en verano, después de haber firmado un gran contrato y si finalmente no termina saliendo o termina saliendo a un equipo pero se marcha en verano, los Lakers deberían intentar tentar a Bruce Brown en la próxima agencia libre. Y Jakob Poeltl no me convence. De hecho, casi me gusta más la idea de enviar a Hachimura a Toronto, que Toronto envíe a Jakob Poeltl a Indiana y que Indiana te envíe a Miles Turner a los Lakers. Sí, entiendo que los Lakers tendrían que enviar también compensación a Indiana, pero me parece la otra opción más interesante, o Kessler o Miles Turner. Y por último, un traspaso en el que te haces con Nick Claxton más un defensor titular. Lo dicho, Nick Claxton me gusta como opción porque tiene un salario muy bajo y aunque es cierto que a nivel reboteador se queda un poco corto por el salario que tiene y por el perfil, es una de las mejores opciones para Los Ángeles Lakers y Miles Turner tampoco es que sea un reboteador defensivo espectacular. En este traspaso, además de hacerse con Nick Claxton, podrían meter a Jalen Wilson en la operación, algo que me parece muy interesante porque te daría una opción muy barata por la que invertir en el puesto de escolta titular, lo que te permitiría al mismo tiempo mandar a Austin Reeves al banquillo y como estás entregando a Gabe Vincent, pues tendrías ese manejador en la segunda unidad. ¿Es Jalen Wilson una barbaridad de jugador? No, pero yo creo que es una pieza interesante y barata. Me parece quizás una apuesta un poco rara, pero oye, viendo que hemos visto a JJ Redick invertir primero en Cam Reddish y luego en Max Christie, no me parecería una locura invertir en Jalen Wilson, un jugador que diría su mayor carencia ahora mismo es el lanzamiento de 3, pero si los Lakers le traen y le intentan primero enfocar al trabajo defensivo y a que dé energía, pues oye, puede no estar mal. No me parece la mejor opción, sería un parche hasta que en verano consigas mejores cosas, pero es que esta es la realidad que tienen Los Ángeles Lakers. Les queda un equipo desequilibrado después del traspaso de Luka Doncic y si ya tenían carencias antes del movimiento, pues imaginad ahora, siguen teniendo muchos agujeros y una plantilla todavía más desequilibrada que necesita más defensa, más juego interior y por lo menos, pues hombre, ya no tiene el problema de la generación que sí que tenía hasta ahora. Pero se soluciona el problema del playmaking, se agranda el del juego interior y se agranda el de la defensa, el de la capacidad atlética, el de la potencia en general que tiene el equipo de los Lakers. Lo dicho, no es sencillo, seguro que veremos algo y probablemente sea un traspaso más creativo. Yo al final aquí solo he presentado formas de 2 traspasos, salvo la idea esta de los Lakers, Toronto e Indiana para llevar a Miles Turner
a Hollywood. Tenemos una semana muy bonita por delante. Decidme también qué os parece lo de subir los audios de YouTube a Spotify. Yo iré vigilando también un poco cómo funciona. No creo que afecte mucho al final a las visitas de los vídeos, pero decidme si os resulta cómodo y también iré vigilando un poquito, lo dicho, cómo funcionan. Os recuerdo una vez más que este jueves tenemos directo a las 7 en el canal y que el episodio no será el jueves, sino el viernes, analizando los ganadores y los perdedores del cierre del mercado de traspasos. ¡Buah! ¡Cómo me gusta esta semana! ¡Qué bien me lo paso! En fin, a disfrutar mucho de estos días. Esperemos que haya jaleo. Queremos jaleo. Así que lo dicho, a disfrutar mucho de la semana. Nos vemos el jueves en el directo del cierre de mercado y el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.